La aplicación de fotos de iOS 15 trae unas cuantas cosas nuevas que a mí me han gustado un montón. Además de poder reconocer el texto de las fotos y poder interactuar con él, haciendo búsquedas o llamando a números de teléfono, visitando webs o iniciando correos de un solo toque, tendremos mucha más información de cada una de las tomas que tengamos guardadas en nuestro iPhone. Cuando estemos viendo una foto, solo tendremos que deslizar el dedo hacia arriba para ver los metadatos de la imagen. Es decir, con qué cámara se ha hecho, el tipo de lente que hemos usado, la apertura de la lente, la sensibilidad, en fin, todos los datos relevantes de una foto. También podremos acceder a la ubicación exacta en donde se ha hecho la foto y ver si queremos más fotos que hayamos hecho en ese lugar, con un solo toque. Es más, incluso podremos alterar los datos de la foto. Por ejemplo, podremos cambiar la ubicación que ha captado el iPhone por defecto para que sea más precisa o, bueno, totalmente falsa si es lo que queremos. También podremos cambiar la fecha y la hora en la que se ha hecho la foto y poner la que queramos. Y no te preocupes, que si te arrepientes de los cambios, puedes volver cuando quieras a la foto, abrir de nuevo esos datos y dar al botón de restaurar para que se vuelva a poner de nuevo la fecha y lugar originales de la foto. O sea, que podremos cambiar estos datos de cara a la galería, pero el iPhone no se olvida nunca de los datos reales, que lo sepas. Y otra cosa interesante, si la foto o vídeo del que estés viendo esos datos te la has descargado de algún sitio, ya sea de Safari, de Twitter, WhatsApp, etcétera, también veremos ese dato y podremos acceder además a todas las fotos que hayamos descargado de ese sitio en concreto y también de un solo toque. También al deslizar arriba una foto o vídeo que estemos viendo, el iPhone reconocerá las caras de las fotos y si son caras de personas conocidas, veremos quiénes están en esas fotos. Si no hemos incluido a alguna de las personas que aparece en la foto en la sección de personas de la aplicación de fotos del iPhone, o el teléfono no la reconoce por alguna causa, podremos etiquetar a esa persona nueva o decirle quién es a la inteligencia artificial para que la reconozca en el futuro. Por cierto, en esto de las fotos de personas, Apple ha incluido en iOS 15 una interesante función que permite configurar la frecuencia con la que el iPhone nos mostrará fotos de una persona en concreto en las fotos recomendadas o en los recuerdos. Y oye, esto viene muy bien porque si te enfadas con alguien seguramente no vas a querer que el iPhone te recuerde su cara pues cada poco, ¿a que no? Esta característica tiene dos opciones. Una light, con la que no se crearán memorias o sugerencias de fotos que incluyan a esa persona de forma individual, pero bueno, sí que permite que aparezcan en fotos de grupo. Y luego ya otra que es, bueno, baneo total, que hace que el iPhone no te vuelva a mostrar a esa persona en ninguna de las composiciones automáticas que el propio teléfono haga, ya esté sola o acompañada, da igual, ya no la vas a volver a ver. ¡Hala! Borrado del mapa para siempre, ya está. Esto está muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Otra cosa que ha cambiado para bien son precisamente eso, los recuerdos, o sea, las composiciones que hace el iPhone con tus fotos y vídeos de forma automática. Ahora son más inteligentes y no solo en la forma en la que se componen, con distintas transiciones, intercambiando vídeos, sino también en el aspecto visual y en el sonoro. Y es que esto de los recuerdos de la aplicación de fotos del iPhone está muy bien, porque oye, te va haciendo cosas muy resultonas con tus fotos y vídeos sin que tú tengas que mover ni un dedo. Pero claro, que tú no tengas que hacer nada no quiere decir que luego no quieras cambiar cosas. Y con iOS 14 esto de cambiar algo, bueno, pues estaba bastante limitado. Bien, en iOS 15 hay dos cosas importantes que vas a poder cambiar en tus recuerdos. La primera es la forma en la que los ves, ya que ahora incluyen filtros de imagen con los que les puedes dar un toque distinto. El iPhone creará el recuerdo con uno de ellos, el que vea más conveniente para el tipo de imágenes o vídeos que ha elegido para hacer esa composición. Pero luego tú puedes cambiarlo por el que te apetezca. Puedes ir jugando con los distintos modos de imagen hasta que des con el que más te guste. Pero quizás el cambio más importante aquí sea la música que les puedes poner. Y es que si eres suscriptor de Apple Music, el iPhone elegirá por ti una canción de entre el extenso catálogo de música del servicio de streaming de la marca de la manzana. Pero ojo, que no va a elegir una ahí al tuntún y ya. No, va a poner una que pegue con lo que estás viendo, que eso es lo difícil, ¿no? Y lo mejor de todo es que si a ti no te gusta lo que el iPhone ha elegido, lo puedes cambiar y poner lo que tú quieras. Al entrar en la zona de elección de música, el iPhone te presentará una selección de sugerencias, bueno, pues que él cree que van bien con el tipo de vídeo que ha creado. Pero no solo eso, también verás una selección de tu música favorita o una lista de canciones que sonaban en la época en la que hiciste esas fotos o vídeos. Y por último, unas cuantas bandas sonoras de películas. Pero si aún así no encuentras lo que buscas, puedes buscar lo que te dé la gana dentro de Apple Music, o sea que tendrás más de 70 millones de canciones para acompañar tu recuerdo. Malo será que no encuentres algo que te guste, ¿no? Yo creo que sí. Por supuesto, también podrás añadir o quitar fotos y vídeos de la composición de forma muy sencilla, por si hay algo que no te guste o bueno, que quieras poner. Y si tienes una amplia colección de archivos en tu biblioteca de fotos y vídeos, el iPhone creará un montón de recuerdos con ellos. Y una vez que te pongas a ver uno de ellos, te dará la opción de ir viendo uno tras otro, sin pausa. Esto la verdad es que me recuerda mucho a ver series en Netflix. Eso de ir saltando de un capítulo a otro mientras dices, bueno, a ver, uno más y listo. Y al final, pues bueno, pasa lo que pasa, que tiras horas y horas viendo cosas. Bueno, pues salvando las distancias, esto de la reproducción continua de recuerdos en iOS 15 es algo muy parecido. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las
pequeñas novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.